Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Hoy les traigo un tema súper lindo que tiene que ver con la manifestación, con manifestar cosas en la vida, pero sobre todo con manifestar una vida más agradable, más conectados, más armoniosos y vivir mejor, porque en definitiva las personas buscamos muchas cosas a través de las relaciones, a través de la materia, a través de las experiencias, pero lo que está detrás de eso siempre es sentirse bien. Nunca se trata de lo que tengo, sino del disfrute que me genera. No se trata de la relación o cuántos amigos tengo, sino la calidad de esa experiencia. Y no se trata de mi apariencia ni de la ropa que tengo, sino de cómo me siento. Entonces, en esa búsqueda, en el video de hoy les traigo algo que se llamaría o que me llegó como luz y sombra. Y son dos aspectos de la polaridad. Como ustedes saben, en esta vida, en este plano, tenemos una ley que es la ley de polaridad y es que todo contiene ambos polos, la luz y la sombra, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo blanco, lo negro, todo está contenido dentro de lo mismo. Entonces, en el camino no podemos negar la sombra, no podemos ser siempre seres de luz y siempre toda armonía, porque la propia luz va a iluminar nuestra sombra y nos las va a mostrar. Pero de igual manera, si vivimos en sombra, la vida nos va a mostrar la luz en diferentes momentos, pero vamos a estar ensombreciendo más de la cuenta la experiencia de vida. Entonces vamos a trabajar con ambas cosas. En este video voy a hablar de ambos aspectos. Primero de la luz y luego de la sombra, porque en ese orden me llegó. Sí, en ese orden. Entonces, ¿cómo sería trabajar nuestra luz? ¿Qué implica trabajar nuestra luz? Implica dos cosas, tres cosas. Ver la luz, buscar la luz y ser la luz. Ver la luz implica en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestra conciencia, hay una ley natural, metafísica, que es donde pongo mi atención, ahí estoy yo y eso se expande. Por ejemplo, cuando las personas que se quejan de la salud, siempre se les manifiesta enfermedad y se encuentran con personas enfermas y todo tiene que ver con eso. Las personas que tienen mucho miedo a ciertas cosas siempre viven rodeadas de esas cosas. Por ejemplo, cuando descubrís un color nuevo que nunca habías visto, se te empieza a manifestar. Cuando descubrís un nuevo auto y te gusta, lo empiezas a ver por la calle. Entonces, ver la luz tiene que ver con llevar nuestra conciencia a intentar ver la luz. Y esto nos va a llevar a una búsqueda, a una transformación. Nos va a encontrar con personas que ya estén conectadas a la luz y que nos guíen en ese proceso, nos va a traer herramientas, nos va a ayudar a ver en nuestra propia vida la luz, a ver las cosas buenas, porque la luz se manifiesta como iluminación, como amor, como belleza, como armonía, como verdad. Entonces, todas estas cosas van a empezar a manifestarse en nuestra vida y nos van a llevar a ver la sombra. Pero ya vamos a llegar a eso. Ver la luz tiene que ver eh, con ser más optimistas, pero no optimistas en el sentido de la frase de decir todo pasa por algo o de decir, bueno, lo positivo de esto mientras que sufro, sino tiene que ver más con buscar el sentir lo bueno detrás de las cosas. No solo decirse mentalmente, y acá hay una tremenda diferencia entre mentalmente decirse un discurso y entre buscar experimentar algo. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar del mar mil horas hablándote del mar y en cuanto te das un chapuzón te das cuenta que ninguna de las palabras describía lo que es nadar. Entonces, en este sentido,
El ver la luz implica buscar la experiencia. Al principio puede que no entiendas cómo, pero si pones tu enfoque ahí, pronto se te va a mostrar. Buscar está muy conectado. Ver y buscar está muy conectado, porque ver tiene que ver con de lo que ya hay en tu vida. Por ejemplo, yo veo la luz en mi vida en que me mudé a una nueva casa, que tengo ventanas, que me da el sol, que en la otra casa casi no sucedía, que me han llegado cosas muy lindas, nuevos compañeros gatunos, el barrio en el que estoy es hermoso, es todo lo que quería al mudarme, se me dio. La energía de la zona. Entonces, ver la luz implica ver esas cosas positivas que hay en mi mundo, esas cosas buenas que hay en mi mundo. Y que al verlas hace que entre en sintonía con ese tipo de aspectos de la vida y que más de ello comience a manifestarse. Buscar tiene que ver con buscar nuevos aspectos de la luz. Es decir, como les decía, personas que les acerquen a la luz, herramientas, canales, música, la búsqueda de la música como un instrumento de armonización o muchas cosas. Tiene que ver con buscar la conciencia de buscar la luz. Y ser la luz tiene que ver con establecer prácticas, establecer el uso de herramientas para uno sentir dentro esa luz, para uno experimentar la luz. Yo siempre traigo el ejemplo porque es lo que hago de Reiki. Por ejemplo, para mí esto es una forma de ser luz. Esto es agua con un cuenco. Trabajo con cuencos de cuarzo, pero esto es un cuarzo. Con un cuarzo cristal. Y yo puedo tomar agua, mucha agua, de otros tipos de aguas y nunca me hacen sentir tan bien como me hace sentir esta agua codificada con este cuarzo, que a su vez lo limpio, lo activo, medito con él. Entonces, tomar esta agua me hace ser luz, porque me hace sentirme mejor, pensar mejor, hace cambios sutiles pero profundos. Hacerme Reiki me hace ser luz, meditar me hace ser luz. Por otra parte, las personas con las que me relaciono, los contenidos que elijo consumir, me hacen buscar luz, porque siempre estoy viendo dónde resueno, dónde eso me ayuda en algo, y eso me hace buscar la luz. Y ver luz está en el cotidiano, en ver de las experiencias cómo me traen algo bueno. El otro día me pasó una experiencia que fue muy, muy loca y la voy a compartir acá. Yo ahora vivo en la zona costera, cerca del mar. Siempre viví, pero ahora me fui más lejos, lejos de la ciudad, un poco más, unos kilómetros. Y tuve que ir al centro de la ciudad y pasar por mi antigua casa. Y cuando pasé pedí una señal. Y cuando pedí una señal, miro mi casa y veo una persona disfrazada de unicornio rosada, con esas capuchas rosadas con unicornio y un rayo de sol dándole. Y dije, ¿qué señal es esta? Nunca vi una señal parecida. Busco en Google, en el celular, significado espiritual unicornio rosa, porque la verdad no entendía por dónde venía. Y me apareció algo que me dejó impactado. Decía que el unicornio rosa significa la estupidez espiritual, la exageración. Y yo dije, ¿será que hago eso en mi mundo? ¿Será que soy exagerado? ¿Será que...? Y no entendía por dónde venía el mensaje. Porque considero que soy bastante coherente, que no soy una persona que disimule o que exagere. De hecho, a veces hasta caigo en la cuenta de ser demasiado serio con los aspectos espirituales, porque está esa onda ay, sí, sé espiritual y es todo amor, y en realidad cuando uno trae luz también ve la sombra. Entonces, soy bastante respetuoso con este aspecto. A veces caigo demasiado en lo sobrio y mis guías me llevan a decir, bueno, sé más juguetón, disfruta más, relájate. Parte de mi proceso. Pero, ¿qué sucede con esto? Sucede que yo estaba yendo al centro a entregar unos instrumentos que vendí a una persona. Y esa persona, cuando llegué, me empezó a decir cosas que no se sentían verdaderas. Como que era un honor que yo haya ido hasta allá
y verme, y me decía cosas que parecían de un guión de película, que no se sentían honestas, y era como una tras otra, y me saludó muchas veces, y era como... Y yo sentía que no era real eso. Y cuando me fui no juzgué a la persona, porque entendí que bueno, era su forma de sentirse conectado a la espiritualidad o lo que fuera y lo respeto. Pero sentí que no era real, que no había una verdadera conexión. Y ahí se me vino a la mente el unicornio. Y ahí se me vino a la mente esto de esa enseñanza de quitarle la, ¿cómo decirlo? Quitarle la ideología o quitarle la ilusión a las cosas, verlas como son, con naturalidad. Y ahí fue cuando me llegó una respuesta, ahí cuando me llegó algo bueno. Entonces, yo ahí me daba cuenta cómo haber visto el unicornio y ver lo que significaba me perturbó un poco. Quedé como impactado porque mi primera pregunta fue ¿por qué me llega esto? ¿Qué estoy haciendo? Al conectar con esa persona que me había comprado instrumentos por internet, eh, se me dio la respuesta, y se me dio una respuesta muy profunda sobre idealizar, porque no solo es idealizar en la espiritualidad, en decir palabras que uno no siente, sino es con las relaciones, ver a las personas como son y no con la idea de lo que yo quiero, es con uno mismo, no ponerse una etiqueta de esto o de lo otro, o de creerme, Adrián, el que tiene un canal y me miran 30 personas, pero soy una persona importante. Todas esas pavadas, sacarle todo eso y ver las cosas como son, con naturalidad. Y eso me ayudó a ver la luz en ese proceso, en esa enseñanza. Entonces ese es un ejemplo de cómo en la vida diaria veo la luz. Podría haber juzgado a esa persona, podría haberme quedado asustado diciendo, ay, ¿qué me está pasando? ¿Qué vi lo del unicornio? Podría haber hecho muchas cosas. Sin embargo, todo el proceso me llevó a ver la luz y a llevar ese discernimiento a diferentes formas de mi vida. Cómo veo a mi pareja, cómo veo el proceso que estoy viviendo, cómo me veo a mí. Y sacarle los unicornios a todas las cosas y tratar de verlas con más verdad, con más neutralidad. Y eso para mí es ver la luz en el día a día también, ver cómo lo que aparece, que podría aparentar ser una molestia, alguien que me incomoda, una situación rara, y en realidad es la luz intentando mostrarte algo. Así que, bueno, esa es la primera parte del video. Y ahora vamos a trabajar la sombra. Porque, ¿qué sucede? En esta danza, en esta dinámica luz y sombra, cuando traemos luz a nuestro mundo, les habrá pasado que fuiste a un taller de sanación o a un retiro o a algo y sentiste la luz, sentiste la energía, sentiste, y a los días siguientes te pasó de todo. Pruebas, desafíos, situaciones con tu familia, con tus allegados en el trabajo, o te haces una sesión de Reiki y al rato te empiezan a pasar cosas. No significa que la energía te hizo mal, significa que la luz, si yo pongo luz en una cueva, esto me enseñó mi maestra de Reiki, me lo enseñó de esta forma, si yo pongo luz en una cueva y quiero de esa cueva construir un hogar y hacerle ventanas, y imagínense la casa del Hobbit, que es hermosa y está dentro de la tierra, pero un día fue una cueva, y si yo pongo luz en la cueva van a salir los murciélagos, voy a ver los hongos, voy a ver... a sentir el olor de la caca de los murciélagos, el guano, que nunca lo sentí, pero sí lo sentí y no es agradable. Entonces, traer la luz a tu vida te va a hacer ver sombra. Por eso cuando llegan personas a mi espacio y llegan como muy con esta idea de, ay, qué lindo todo, siempre con amor traigo este concepto de decirles, sepan que trabajar su luz les va a hacer trabajar su sombra. Si no están dispuestos, si no están preparados, si al primer desafío van a salir huyendo, en ese caso es prudente que hagan un mayor discernimiento, que vean bien a dónde se meten. Por ejemplo, cuando me compran cuencos de cuarzo, los cuencos de cuarzo activan tu luz, activan tus dones, pero eso te ayuda a percibir cosas y luego tenés que aprender a manejarlas y te trae pruebas fuertes. Entonces,
No es solo comprar instrumentos y ¡ay, me voy, tengo un cuenco! Sino que es hermoso, pero también tiene este otro proceso. Y yo siempre se los comento. De hecho, ayer vinieron 2 personas y no se llevaron ningún cuenco. Y me di cuenta que fue por eso, porque pensaban comprarlo como quien compra un cuaderno. Y cuando empezamos a conectar, a meditar con los cuencos y a conversar, se entraron a sentir que no era realmente, no se sentían de pronto preparados o no querían aceptar ese proceso en el cual iban a entrar, que es trabajar su sombra. Porque la luz ilumina la cueva y saca hacia afuera los murciélagos, la sombra. Por eso también pasa que a veces en lo espiritual hay personas que las vemos que tienen como una doble vida, como que son muy luz y muy sombra. Y en realidad es parte del proceso de equilibrio de esa polarización. Y todos lo vivimos, en mayor o en menor medida. Yo siempre cuando doy un retiro, guío un retiro o sesiones muy fuertes, los días siguientes soy muy prudente porque sé que voy a estar trabajando sombras profundas. Entonces si voy distraído, van a ser días fuertes, vamos a decirle. Entonces son días que me los tomo para estar en mi casa, descansar, procesar, ver lo que me trae, hacer ese proceso de la manera más armoniosa posible. De igual manera no buscar la euforia espiritual, sino siempre la maestría tiene que ver con el equilibrio, con el punto medio, sentir paz, sentir amor, sentir alegría, no estar eufórico y a los gritos, porque eso te va a llevar a la otra polaridad que es estar deprimido, drenado, cansado, enojado, sino buscar la paz. Las virtudes no tienen polaridad. Las cualidades humanas como el deseo te lleva a la necesidad. El orgullo te lleva de pronto, a la humillación. La paz te mantiene en la paz. El amor te conecta con más amor. Entonces la búsqueda de la maestría entre la luz y la sombra es permanecer en la virtud, que es de la luz, pero que no tiene una polaridad negativa. Aunque sí va a iluminar tus sombras y va a seguir exteriorizando aquello que tiene que limpiarse. Como que yo no veo lo que tengo, pero cuando el sol me alumbra veo hasta la más mínima imperfección en mi piel. Que me picó un mosquito, que me lastimé podando la cerca, que me tengo que cortar las uñas. Entonces de eso se trata. Y trabajar la sombra tiene que ver con 2 partes. Trabajar la personalidad y trabajar las heridas, que son lo mismo, pero lo pongo por separado porque son 2 trabajos bien diferentes. ¿Qué sucede si yo quiero ser un instrumento de luz y ser armonioso y estar conectado a la luz, pero mi personalidad ama el humor negro, ama el chimento, ama juzgar, ama criticar, le encanta quejarse? Sucede que esa personalidad no permite la luz entrar y me mantiene en sombra. Entonces tengo que trabajar en mi personalidad, que la personalidad yo siempre lo digo es como un traje. Yo no soy Adrián, yo no soy mi tono de voz, no soy el corte de pelo, no soy mi forma de hablar, sino que esas cosas componen el vehículo a través del cual lo que verdaderamente yo soy se expresa. ¿Bien? Son como el astronauta sería el ser y el traje es lo que le permite estar flotando por la galaxia. En nuestro ser, lo que somos realmente, el ser es de fuego, es espíritu. Y el traje es el cuerpo físico, la mente, las emociones, el cuerpo etérico, donde se establece nuestro ser y desde el cual opera en esta realidad. Entonces, si no tenemos una personalidad que trabaje para el ser, que permita que la luz se mantenga, una vez me pasó algo, yo daba baños de sonido con el gong, con cuencos, con otros instrumentos. Ahora me dedico más de lleno a los cuencos de cuarzo y tengo instrumentos que acompañan. El gong ya no está dentro de los instrumentos que me acompañan. Y una vez fui a dar un baño sonoro en un espacio donde tenían lugar para unas 10-12 personas para que sus auras estén cómodas. Metieron a más de 20 personas, todas de costado, todo así. Ya se sentía como que desde que llegué me di cuenta, yo fui a ciegas porque conocía a la persona, había compartido mucho tiempo antes y fui como súper alegre de conectar con esa persona. Y cuando llegué ya sentí que había como un trasfondo de
priorizar el meter personas y hacer dinero por sobre la experiencia y el servicio. Eso no me gustó, pero bueno, dije, ok, vamos. Pasaron cosas durante el baño de sonido, pero bueno, fue una experiencia buena. Y en cuanto terminó el baño de sonido, siempre yo hacía un regreso, se sentaban, les hacía sentir el cuerpo, sentir los cambios en la conciencia, regresar poco a poco, les recomendaba tomar agua, comer sano, preservar esa energía la mayor parte del tiempo porque es luz y es como intenten, si yo lleno este vaso de agua, no le voy a abrir la tapa y perderlo. Bueno, distraerse, salir al baile, empezar a bobear, es como drenar esa luz y no permitir que esa luz se conserve y sea utilizada para cosas más importantes. En el momento en el que estábamos regresando, empezaron a llegar personas con botellas de alcohol, invitadas del espacio. Y empezaron a entrar y a hablar casi que a los gritos, sin respeto por la actividad. Y ahí me enteré que habían planeado, después de los organizadores, a mí solo me llevaron como músico a dar esta sesión de armonización. Y ahí me enteré que los propios organizadores, este conocido, había organizado como un after encuentro donde iban no sé si a comer pizza, a tomar alcohol, a poner música. Y automáticamente dije, esto no está bien, a este lugar no voy a volver. Porque todas esas personas recibieron luz y automáticamente se fueron a la polaridad sombra a tomar alcohol, a hablar de cualquier cosa. Y no es porque esté mal tomar alcohol, bueno, en realidad sí es malo, pero no es porque yo esté en contra de que pongan música, coman pizza y tomar alcohol, pero es como si haces una actividad de este tipo y traes luz a tu campo, sostenela, sé respetuoso. Hay seres que asisten, seres de luz asistiendo, dando su amor, y automáticamente te vas a ir a disolverlo. Y ahí fue como, bueno, está. Entonces, trabajar nuestra personalidad nos permite ser más equilibrados, más obedientes, más armoniosos para sostener la luz. Si yo no trabajo mi personalidad y sí trabajo en mi luz, me voy a dar muchos golpes, porque cada vez que traiga luz, mi propia personalidad va a hacer que esa luz se drene y por ley de causa y efecto, lo que yo hago con la energía regresa a mí. Entonces, si yo recibo energía de los ángeles y su amor y automáticamente me voy a criticar personas con todo ese volumen de energía, voy a recibir mucho más balance, mucho más karma, porque puse mucho más energía. Entonces, si yo le enseño a mis alumnos de Reiki que cuando alguien pide asistencia, siempre damos asistencia. Pero si ves que ese amigo viene una y otra vez, no está haciendo nada con las situaciones, siempre está en lo mismo, es momento de dejar de darle energía, porque evidentemente estás energizando una sombra, no está esa persona logrando trascender esa sombra que en primer lugar lo trajo a la necesidad de armonizarse a través de la energía de Reiki de otro canal. Espero que entiendan esto, pero bueno, lo van a entender, sí. Entonces, trabajar la personalidad es muy importante, conocer los hábitos más discordantes de la personalidad, soy muy orgulloso, soy muy vergonzoso, soy muy enojón, soy muy esto. Bueno, todo eso trabajarlo y buscar la neutralidad, buscar no ser reactivo, sino que saber accionar, tener un control interno, un manejo interno. Y la segunda parte del trabajo de las sombras es la herida, porque son los dos lugares donde la luz va a presionar con mayor medida. Herida de abandono, herida de injusticia, herida de rechazo, herida de humillación. Si yo no trabajo en mis heridas, va a suceder lo mismo que con la personalidad. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Si quieren compartir algo, preguntar algo, está la casilla de comentarios. Les agradezco su like, que se suscriban y bueno, les mando un saludo, que tengan un día hermoso.